Todos alguna vez han escuchado hablar de filosofía, sea en el colegio, universidad o en donde sea. Pero ¿alguna vez se han preguntado cómo surgió? Bueno, el día de hoy les hablaremos sobre el origen de la filosofía. Con respecto al contexto histórico, la filosofía surge en el siglo VI a.C. en la antigua Grecia, es decir, a finales de la época arcaica. Esta época es conocida por el nacimiento de las poleis o ciudades independientes. La filosofía nació en la antigua ciudad de Mileto, ahora localizada dentro de Aydin en Turquía. Para el ámbito político, Mileto se había independizado del gobierno de Lidia gracias al tirano Trasíbulo. Después, se pasó de la monarquía a la oligarquía y se empiezan a escribir las primeras legislaciones o conjuntos de leyes. Sin embargo, los primeros legisladores opinaron que el pensamiento mítico no era lo suficiente para satisfacer las necesidades del pueblo. Con respecto a la religión, era politeísta, es decir, de varios dioses, y había una gran cantidad de tolerancia religiosa. Sociedad. Esta época fue conocida por sus movimientos migratorios. Mileto era un ambiente cosmopolita, ya que el conocer a otros usuarios de diferentes culturas ayudaba a sus habitantes a tener una mente mucho más abierta a diferentes puntos de vista. Por otro lado, la cartografía, el comienzo de la duda a los mitos. En esta época se muestran a los primeros cartógrafos y por ende los primeros mapas. Los cartógrafos comienzan a darse cuenta que la geografía de los libros como la Ilíada, la Odisea, no es la misma que la del mundo real y se comienza a generar una duda respecto a qué tan verídicos eran los mitos. Entre los exponentes más resaltantes de la filosofía antigua está Tales de Mileto. Nació y murió en Mileto, polis griega, en la actual Turquía. Es considerado el primer filósofo por establecer una explicación racional a los fenómenos de la naturaleza, trascendiendo el tradicional enfoque mitológico que había marcado la cultura griega arcaica. Para Tales, el agua es el primer elemento de todas las cosas que existen, lo que dio comienzo al universo, una idea que los griegos llamaban arge. Sócrates fue un filósofo clásico griego considerado como uno de los más grandes, tanto de la filosofía occidental como de la universal. Fue maestro de Platón, nació y murió en Atenas. Él afirmaba que existe un conocimiento verdadero que se expresaba a través de conceptos, a los que llamó logos, y para llegar a la verdad, inventó el método de la definición de conceptos, empleando el diálogo que estaba constituido por la ironía y la mayéutica. Platón fue un filósofo griego que junto con su maestro Sócrates y su discípulo Aristóteles fueron la figura central de los tres grandes pensadores en el que se asentía toda la tradición filosófica europea. En su pensamiento defendía que el conocimiento de las cosas se conseguía mediante la dialéctica, defendiéndolo como el camino que llevaría al ser humano de la ignorancia al conocimiento. Aristóteles fue un filósofo griego cuyos escritos abarcaban desde la ética, la estética, la lógica, la ciencia, la metafísica, hasta la política. Nació y murió en el reino de Macedonia. Murió debido al cáncer. Él desconfiaba de la dialéctica, así que consideró que era necesario un instrumento que permitiera el logro de un conocimiento científico, demostrativo y verdadero, por lo que inventó la lógica, cuyo sentido fundamental es el de garantizar el acceso al conocimiento de la realidad. Nacimiento de Tales, primer filósofo, y Anaximandro. En Egipto Tales aprende geometría y mide una pirámide a partir de su sombra. Se origina el teorema de Tales y predice un eclipse. Plantea la cuestión de la naturaleza última del mundo. El principio es el agua, probablemente de la experiencia de lo húmedo o la evaporación del agua. Anaximandro elabora un mapa del Mar Negro y dirige una expedición colonizadora a Polonia. Utiliza el término arjé para referirse al principio, el cual era una materia desconocida, apirón, pues no puede ser nada particular que ya conozca el hombre. En el 585 a.C. nace Anaxímenes y sucede el eclipse predecido por Tales, y en el 572 nace Pitágoras en Samos. Anaxímenes plantea que el arjé es el aire, un elemento particular.
Se basa en la transformación de un elemento a otro, como por ejemplo la condensación nube-piedra y la rarefacción piedra-nube. Pitágoras huye de Samos por la tiranía de Polícrates y se establece en Crotona. Ahí crea una secta filosófica religiosa reservada y plantea una doble vertiente: místico-religiosa, transmigración de las almas, reencarnación constante hasta una purificación o catarsis; matemático-científica, el arge son los números. Mueren Tales y Anaximandro y nacen Heráclito y Parménides. Heráclito ve el cosmos como un fuego eterno, afirma el cambio de la realidad por una guerra entre elementos contrarios que luego regula hacia la armonía y unificación. Parménides funda la escuela de Elea y en un poema rechaza el devenir. Propone solo dos caminos: vía de la verdad, afirmación del ser y negación del no ser; vía de la opinión, aceptación del no ser, conocimiento aparente. Mueren Anaxímenes y Pitágoras es expulsado de Crotona y muere en Meroponto. Nacen Sócrates y Platón. Sócrates se opone a los sofistas y afirma que en el logos es posible alcanzar una verdad absoluta. Para esto emplea de ironía, refutación y aceptación de las ideas erróneas, y la mayéutica, a través de preguntas dar a luz la verdad que se lleva dentro. Sus enseñanzas se consideran peligrosas y muere obligado a beber cicuta. Nace Aristóteles. Platón enseña que la dialéctica permite obtener la esencia, las ideas. Distingue el conocimiento sensible, aparente, y el racional, real. Véase la alegoría de las cavernas. El platonismo afirma que las ideas son parte de un reino especial. Pero Aristóteles discrepa de la dialéctica y ve necesario un instrumento. Por ello, crea la lógica para garantizar el acceso al conocimiento de la realidad. Plantea que solo existe un mundo sensible y las ideas son propiedades de las cosas. Muere Platón y Aristóteles se convierte en el maestro de Alejandro Magno y fallece 14 años después del ascenso de Alejandro al trono. Y aquí les dejamos un organizador para que se puedan ubicar mejor. Conclusiones. Los filósofos presocráticos se preocupaban por conocer el origen del arjé, de las cosas, para romper y desmentir los mitos. Los filósofos presocráticos fueron los primeros en utilizar el pensamiento racional en vez del mítico. Todos basaban sus pensamientos en elementos de la naturaleza y el cosmos. Estudiaban la fisis, naturaleza de todo lo que hay, y tienen como objeto buscar el arjé. La principal inquietud de los filósofos socráticos era llegar a un conocimiento verídico a base de lo humano. El centro de los filósofos antropológicos era el hombre y en especial el conocimiento humano. Ellos cuestionaban si éramos cuerpo y alma, por separado o ambos juntos.